Las plantas son algo que me han traído paz y felicidad desde la primera vez que llevé una a mi casa. Mi historia con las plantas comenzó allá por el 2016, cuando me mudé a una casita descuidada que mis padres habían construido entre los finales de los 90 y principios de los 2000 en Tijuana, México. Viví ahí con mi tío y su familia por un tiempo, y recuerdo que la casa estaba muy deteriorada y descuidada. Así que me dije, las casas que se ven bonitas por fuera son las que tienen plantas en la entrada. Entonces, pondré un jardín. Con el reducido espacio y dinero que tenía en esa época, me propuse empezar a llenar mi casita de bonitas plantas para intentar hacerla ver mejor. Comencé a comprar alcatraces de los pequeños, alcatraces de los altos, geranios, rosas, gardenias, plantas florales obviamente, pero también empecé a notar algo. Cerca de donde yo vivía, la gente tenía suculentas y cactus, principalmente opuntias, más conocidas como nopales, fuera de sus patios. Así que, casa por casa, fui pidiendo esquejes por aquí y por allá. A través de esquejes, fui juntando una colección pequeña de suculentas y cactus. Y así, comencé mi amor por las plantas. Planes tenía muchos para esa casa y arreglar ese jardincito tan lindo que estaba creando. Pero el destino tenía otras ideas para mí. Por situaciones de la vida, me mudé a Estados Unidos a finales de ese mismo año. Y así, en menos de un año, dejé todo lo que había creado en mi mini espacio verde en la casa de Tijuana. Y cerca de un año después, llegó mi hermosa hija, mi compañerita en este nuevo lugar. Como podrán imaginarse, vivir en un apartamento con una bebé no es un lugar adecuado para tener plantas en la casa. Y por miedo a que mi hija anduviera de vaga, decidí no tener plantas por casi 2 años de mis primeros en Estados Unidos. En el 2019 nos mudamos a un tipo de condominio que le llaman townhouse, no tan pequeño como un apartamento, pero no tan grande como una casa. Mi hija, a pesar de que ya no era bebé, aún era pequeña, pero sentía que ya era momento. Ya no se metía cosas a la boca como cuando era bebé. Así que me animé a comprar mi primera planta. Después de 3 años de ansias y desear verde en mi casa, me compré un potos neón. Lo sé, una planta muy común y normal, pero por algo se empieza. Tan feliz me sentía de tener una plantita y además que yo nunca había tenido un potos en México, así que hice lo que la mayoría deberíamos hacer al conseguir una planta nueva. Me metí al internet a tratar de averiguar sus cuidados y pues después de ver uno o dos videos, me empezaron a llegar recomendaciones de otras plantas, más variedades. Uf, ese fue el fin de mí. Lo que pasó después entre el 2019 y el 2020, siento que fue el resultado de haber extrañado por varios años querer tener un jardín como una vez lo tuve en Tijuana. En el 2019 comencé a ir a las tiendas de plantas y viveros al menos 2 veces a la semana. Comencé a comprar plantas por internet. Oh, el internet. Bueno, prácticamente cualquier planta que te puedas imaginar la puedes encontrar en alguna tienda en línea. Y la verdad es que me di más que rienda suelta. Aunque el nuevo lugar donde vivíamos tenía más ventanas, la verdad es que para todo hay un límite. Y en menos de un año ya no tenía espacio en la área del comedor o la sala. Y tuve que buscar una solución a mi problema de espacio. En internet vi que otras personas con más experiencia crecían plantas en estantes con lámparas. Y así me di la tarea de investigar cómo funcionaba todo esto, y de ahí la cosa se puso en serio. Empecé con un mueble y una lámpara, luego otro y otra lámpara, otro mueble más y otra lámpara más. Fue obsesivo. Esta era mi pasión. Esta era mi manera de tener un espacio verde. Y así, esquina por esquina, terminé teniendo cerca de 8 estantes. 8 estantes grandes con lámparas de crecimiento para albergar y poder crecer todo tipo de plantas que se me antojara. Tener tantas plantas creciendo bajo lámparas en vez de sol para poder lograr su fotosíntesis tenía su chiste. Todos los días, sin falta, tenía que prender las lámparas a las 7 de la mañana y apagarlas 9 horas después, aproximadamente a las 4 de la tarde. Todos los días, sin falta. Después de todo,
Esto es lo que ocupaban las plantas para poder vivir, fotosíntesis, pero también agua. Regar mis plantas era tanto una tarea como algo que me entretenía. Tenía que ser especialmente cuidadosa en no tirar agua afuera de las bandejas donde reposaban las macetas, porque si se tiraba el agua tenía riesgo que le cayeran a las lámparas del nivel de abajo, ya que en cerca de 6 muebles tenía lámparas encima una de otra, en cada estante. Era algo complicado, pero hacía que funcionara para mí. Por estas fechas es cuando abrí mi canal Flora de Interior. Bienvenidos a Flora de Interior. En este canal hablamos sobre cómo crecer plantas dentro de casa cuando no tenemos jardín o patio. Y también cómo crecer plantas con lámparas. ¿Planta? Cuando lo único que tenemos son ventanas chiquititas sin mucha luz del sol. Así que si eso es algo que les interesa, no olviden suscribirse y por favor compartan conmigo este hermoso video de Anturios. ¡Oh! Chiu. ¡Salud! Chao. Bueno, los Anturios originales son... Prácticamente de esto era lo que se trataba mi canal. Cómo crecer plantas dentro de casa cuando no teníamos un jardín o patio o ventanas chiquititas para crecerlas. Entre el 2019 y el 2021 llegué a tener alrededor de 150 plantas de diferentes tipos dentro de mi casa. Fue una locura y lo disfruté mucho. Pero nada en la vida dura para siempre. Es algo que he aprendido, especialmente cuando eres migrante y tu vida es tan inestable, como lo es para muchos de nosotros los primeros años de llegar. Para no dar muchas vueltas y quedarnos en el tema de las plantas, allá por el 2020, mi esposo y yo le compramos una traila de comida o food truck a su mamá. Ella ya no la quería trabajar y nosotros tomamos la oportunidad de trabajarla. Donde estaba ese food truck había bastante sol, algo que yo no tenía en nuestro townhouse que estaba rodeado de árboles. Así que esto abrió muchas más posibilidades. Puse macetas todo alrededor del food truck, con plantas tropicales que necesitaban bastante sol para crecer. Y sí que me aproveché del sol que tenía ese food truck. A los clientes les entretenía ver tantas plantas y seguido le tomaban fotos de las plantas que raramente se veían por esta zona, ya que aquí hace mucho frío para poder crecerlas. A ver tú. Recuerdo que ese año del 2020, cuando se acabó el otoño, planté mis primeros bulbos de tulipanes en macetas, con muchas expectativas y sueños jardineros de verlos mientras trabajaba. Pero lamentablemente nunca los vería florear. En febrero del siguiente año, tuvimos unos problemas y tuvimos que quitar nuestra traila. De imprevisto tuve que mover todas mis plantas a un área de mi casa que era como un patio, pero nunca le daba el sol, así que crecer plantas era casi imposible. En abril de ese mismo año compramos un restaurante y ahí también intenté poner plantas donde pudiera. Cualquier espacio en el que se dejara poner una planta, ahí me veían poniendo una maceta. Para serles sincera, el 2021 fue un año muy difícil para nuestra familia. Perdimos un negocio, pero comenzamos otro aún más difícil. Si alguno de ustedes han trabajado en restaurantes, saben lo demandante que llega a ser. Sin entrar mucho en detalles, tal vez esta sea una historia para otra ocasión, pero teníamos que estar básicamente 14 horas al día en el restaurante. Nuestro día era ese restaurante. No teníamos tiempo ni vida para hacer nada más. Entre otras cosas, las plantas que aún estaban en mi casa empezaron a sufrir, una tras otra. Dejar las lámparas prendidas por más de 14 horas sin supervisión era algo que me daba miedo. Y con las cosas tan difíciles como estaban en el restaurante, no quería un accidente en casa.
Así que tomé la difícil decisión de no prender las lámparas. Lo que pasó enseguida es predecible y triste. Poco a poco, mis plantas que me habían dado tanta felicidad, con las que había pasado tanto tiempo cuidando, con mucho esfuerzo chequeando, trasplantando, decorando, cada una, poco a poco, se estaban secando, se estaban muriendo. Fui muy honesta conmigo misma y me dije que en esta etapa de mi vida, lamentablemente, no tenía el tiempo para cuidar mis plantas como yo quisiera, y verlas morirse poco a poco era algo que me hería y me dolía. Así que las que aún se veían con algo de vida, decidí regalarlas en Facebook Marketplace. Entre 2 personas se llevaron cerca de 100 plantas. Aunque se sintió feo partir con mi colección de plantas en ese momento, supe que era lo mejor para mis plantitas, que ellas tuvieran una oportunidad más a mejorar en hogares de otras personas. Las plantas que eran de poca luz, las tuve que mover a la sala y a las escaleras en donde pues uno tenía que pasar, no era muy adecuado que estuvieran ahí, y para acomodarlas en la sala cerca de la ventana, que podría dejar abierta todo el día, tuve que mover otras cosas del lugar. La cocina era un espacio al momento que tenía cajas y congeladores extra del negocio, así que poner plantas ahí no era posible en ese momento. Otras que no eran muy grandes, me las llevé al restaurante. Y así tuve que decirle adiós de nuevo a todos mis cactus y mis suculentas. A todas mis begonias, a todos mis santuarios, a mis calatias, a mis plantas florales, mis traescantias y mis plantas de colores. Solo me quedé con las plantas que sobrevivían en sombra y que no ocupaban humedad o lámparas intensas de crecimiento. Pensé en contar la historia en YouTube en este 2021, pero honestamente no tenía ni tiempo ni energía, y el intentar hablar de ello me causaba casi llorar. Mis bulbos de tulipán que había plantado en otoño no florecieron, porque no tenían el sol en el patio donde los puse, y ese año llovió tanto que los pobres terminaron pudriéndose en sus macetas. Para intentar hacerme sentir mejor, ese año compré muchos caladios e intenté poner plantas en la entrada de nuestro departamento, a pesar de que los dueños de los apartamentos no dejaban poner plantas que les estorbaran a los que hacían mantenimiento. Aún así lo intenté, sabiendo que podían llamarme la atención, pero yo lo que quería era plantas. Pero el restaurante, aun siendo el demandante trabajo que era, aún absorbía todo mi día y mis meses. La primavera, el verano y el otoño pasaron en un doloroso y cansado abrir y cerrar de ojos. Y lamentablemente, nuevamente, mis plantas sufrieron. Y entre lo ocupada y cansada que estaba, olvidé sacar los bulbos de caladios y colocacias que tenía, y ese invierno todos murieron en sus macetas. En esta parte de Estados Unidos donde yo vivo, si no guardas tus plantas tropicales, el frío las seca. Y ese año, para mi suerte, fue mucho más frío de lo normal. Nevó desde diciembre y en abril aún estábamos teniendo nieve, algo muy raro en Nashville. Pero así es la vida, ¿y qué más puede uno hacer? A la naturaleza y al clima uno jamás le puede ganar. Unos meses después, contra mi voluntad y mi opinión, mi esposo decidió vender el restaurante. Y otra vez tuve que cambiar y mover todas mis plantas. Las pocas plantas de interior que me quedaban, de vuelta a la casa. Perder el lugar donde teníamos el food truck, perder mi colección de plantas con lámpara, perder mis bulbos tropicales y ahora perder mi restaurante por el que me había sacrificado día y noche, todo en menos de 2 años, fue muy difícil. Como se imaginarán, no tenía ganas de mucho. Sentía mucho resentimiento. Los meses pasaron y el verano llegó otra vez. De nuevo tenía una oportunidad para poner mis plantitas afuera. Pero en el 2022, las cosas no estaban muy bien, que digamos. Ese año tuve una condición muy fea que me hizo perder la movilidad en mi espalda por horas al día. Estaba en mucho dolor. Tal vez me enfermé por estrés, coraje y tristeza.
Tenía que tomar medicamento y acostarme en una tina con agua caliente para intentar calmar el dolor. Ese año, la jardinería me pasó por alto. Ni atención le presté a las pobres plantitas en mi casa y solo las regaba cuando lo necesitaban. Unos meses después, en septiembre, mi esposo necesitaba una pequeña cirugía menor y entre ir a buscar hospital que lo atendiera y después cuidarlo unos días, ya se me había acabado el verano. El otoño pasó y luego, de nuevo, el invierno. Ese año que estaba sacando mis decoraciones para Navidad, encontré una caja con cormos o bulbos de orejas de elefantes o colocacias que había crecido en el 2020 y que había olvidado que los había guardado. Si sabes algo sobre los cormos o bulbos de plantas, es que deben usarse cada año, porque si duran guardados más de una temporada, se secan y ya no sirven. Y así que pensando que pues simplemente mi situación no iba a cambiar y que yo ya no quería sufrir perdiendo plantas, decidí regalarlos. Eran bastante bulbos de colocasia y alocacias, y espero que le hayan servido a la persona que se los llevó. Eran plantas muy grandes y bonitas. En el 2023, más exacta en abril del 2023, tuvimos la oportunidad de mudarnos a un lugar nuevo. Un lugar en espacio similar a donde vivíamos antes, pero con unas sorpresitas para cualquiera quien tenga corazón de planta. Este nuevo lugar contaba con un espacio enfrente con algunos árboles, pero aún más, en la parte de atrás, tenía un espacio grande para crecer tantas plantas como uno pudiese. ¡Wow! Nunca en mi vida había tenido tanto espacio para mis plantas. Oh, pero espera, ¿cuáles plantas? Hace apenas unos meses había regalado los últimos de los bulbos y cormos de plantas que tenía guardados. Y todas mis otras plantas ya las había regalado entre los últimos 2 años. Qué irónica es la vida, ¿no? Y no quiero sonar quejona. En lo contrario, estaba muy agradecida por esta nueva etapa en nuestra vida. Pero no podía evitar pensar que cuando tuve más de 150 plantas, no tenía más que un par de ventanas y tenía que utilizar lámparas para crecer mis plantas en nuestro apartamento. Y ahora tenía tanto espacio para poner todas las plantas que yo quisiera. El problema, ya no tenía plantas. Ahora no tenía qué poner en este nuevo espacio. Oh, las ironías de la vida. Si sabes algo sobre las plantas, es que no son gratis. Las plantas cuestan dinero. Y pues digamos que recién mudados a esta nueva casa, no nos sobraba el dinero. Al contrario, nuestros primeros meses fueron muy difíciles. Muchos gastos y apenas duras salimos adelante. La primavera y el verano del 2023 fue un año de mucho pensar, mucho razonar en si volvía a comprar plantas o si ya no hacía jardinería. ¿Qué hago? Entre todas las plantas que voluntaria o involuntariamente perdí entre el 2021 y el 2022, la verdad que fue un golpe a la cartera muy difícil. El solo hecho de pensar en gastar tanto dinero para perderlo todo otra vez me daba mucho miedo y ansiedad. Oh, no. Esa sensación es algo que ya no quiero sentir mucho cuando se trata de plantas. Ansiedad. El miedo de perder mis plantas de nuevo. Durante el verano del 2023, mientras pensaba en si sí o no volver a tener plantas, vi a los jardines de casa cerca de la mía y noté que plantas salían solas. Plantas muy bonitas. Plantas que muchos vecinos tenían. Plantas que se repetían. Plantas que se dan bien en esta zona. Plantas que se dan bien aun si hace frío o calor, si llueve o si cae nieve. Plantas locales. Esperando la primavera. En sí, nuestro primer año en esta casa está a punto de concluir y un nuevo año ha comenzado. He sido muy paciente, esperando que el invierno pasara y que la primavera regresara. Nada está escrito en piedra. Nada es certero sobre lo que puede o no puede pasar este año. Pero al menos, este 2024, tengo una nueva oportunidad. Comenzar un nuevo jardín desde cero. Mi historia con mis plantas y mis jardines me recuerda a aquella frase que dice: si amas algo, déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue.
Aunque sé que suena muy cursi, es algo que encaja perfecto en mi situación. A finales del 2022, dejé ir mis últimos bulbos y cormos, pensando que crecer plantas para mí era muy complicado y que simplemente no era algo que se me iba a dar. Pero poco después, la oportunidad regresó, con nada más que espacio y muchas posibilidades.